Muchachos, ¿cómo están? Como están viendo en el título y en la miniatura, hoy vamos a estar reaccionando a la ciudad más caliente del mundo. Y pues ahorita van a ver todo el lore y todo eso, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar, pero antes suscríbanse a mi canal, denle like y también suscríbanse al canal del video que vamos a reaccionar ahorita, ¿no? En la descripción está. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, mi gente, ya vamos a empezar con este videito. ¿Cómo desaparece un pueblo entero sin que nadie lo destruya? Centralia nació por una obsesión, un carbón negro, brillante, casi perfecto, capaz de alimentar casas, fábricas y ciudades enteras. Pero, ¿qué pasa cuando el mismo material que da vida a un lugar empieza a arder bajo de tu casa? Aquí hubo calles llenas de familias, iglesias, tiendas, niños volviendo del colegio. Hoy apenas queda silencio. ¿Por qué se fueron todos? ¿Qué sí? Uy, mano, ¿cómo así? Que respirando debajo de la tierra, y cómo un pueblo real acabó pareciéndose tanto a una pesadilla. Esto es Centralia. Vaya vídeo tenemos para hoy, pero como podéis ver por la bandera nos encontramos en Estados Unidos y hoy empieza la tradición de verano. Sí, se viene serie. Nueva York y está más o menos a unas 4 horas dentro de Pensilvania. Las carreteras son muy boscosas y es que toda esta zona de aquí era una zona minera. Para la época el carbón era un material muy preciado. Con ello funcionaba toda la industria del país. Pues aquí en Pensilvania encontraron algo aún mejor. Es fuerte como hace unos 50 años esto estaba lleno de casas. Ya nos encontramos en Centralia. Aquí vivían más de 500 personas. Hoy en día únicamente permanecen 5. Y es que a mi alrededor, como podéis ver, está vacío. Aquí habían casas, aquí habían casas. Esto simplemente era una calle. Es difícil de ver, pero esto era la acera. Es que se lo ha comido toda la vegetación. Y es que aquí encontraron antracita. Esto previamente era otro pueblo que se llamaba de otra manera, y cuando vieron la existencia de este material, que era mucho más eficiente que el carbón, generaba mucho menos humo, podía dar mucha más temperatura y sobre todo daba más energía, era un material realmente extraño en el mundo. De hecho se dice que la región de Pensilvania tiene más del 90% de reserva de este material. Compraron Centralia y empezaron a acabar como locos. Y esto en un siglo XIX que empezaba a devorar energía. Fábricas, trenes, casas, hornos, ciudades creciendo sin parar. Pensilvania descubrió que bajo sus montañas tenía una especie de petróleo sólido. Aquello provocó una fiebre. Pueblos enteros nacieron alrededor de vetas negras. Llegaron oleadas de inmigrantes europeos. Se abrieron minas, canales y ferrocarriles. Uy, mano, me está diciendo que en esos años Estados Unidos era más que Europa. Increíble. Actualmente creo que es al revés, ¿no? Pero por muy poco. Pero bueno. Lugares que antes eran bosques o montañas se transformaron en comunidades levantadas literalmente sobre túneles. De hecho, solo queda una mina abierta en toda esta zona que se puede visitar y hemos hecho unos cuantos kilómetros para venir a verla. Es este túnel de aquí que ya puedo empezar a sentir el frío, pero vamos a entrar y no caminando. Vamos a entrar con estas vagonetas a la mina. Da un miedo, no sé si se llega a apreciar. Mano, y lo dejan entrar solo. Debe haber gente del diablo. Lo hondo que es esto. Mucho frío, ¿eh? Hace 49 Fahrenheit que no se puede. Increíble. Me da un poco de miedo. Sí. ¿Por qué? Porque siempre pienso lo peor. Se nos va a caer todo. Bien oscuro, ¿eh? Esto dura 35 minutos, han dicho. Esto es mucho. Pero vamos rapidísimo. Yo pensaba que íbamos a ir lentos, pero Me están llorando los ojos, ¿no? vamos muy rápido. Qué pasada, o sea, esta mina se cerró en 1931. La mina con más antracita del mundo. Si tocas las paredes te manchas. Uy, mano, increíble. Todo eso es antracita. El diablo. Los dedos, es una barbaridad. This vein of coal runs 2,000 feet where I'm standing. It comes up on the next mountain north of us, 2 miles north, which is Centralia. It's under the town of Centralia. Uy, mano, what the fuck.
Donde me encuentro ahora era una parte apartada de Centralia, que como veis está prácticamente vacío, pero es que esa era su función. Aquí se encontraba el vertedero de la ciudad y es exactamente donde el desastre empezó. Y es que Centralia no solo era un pueblo minero, sino que justamente ahora estamos encima de un entramado gigantesco de minas de antracita. Todo estaba lleno de mini minas improvisadas y sobre todo era un laberinto gigantesco que prácticamente no se tenía ni mapa. Cuando los años pasaron y el furor de la antracita pasó, tanto por culpa de la depresión o por combustibles como la gasolina o el diésel, algunos de estos pozos se empezaron a utilizar como vertedero. Os explico cómo y os explico exactamente en el sitio. Y es curioso porque cuando caminas por aquí te vas encontrando trozos de antracita por todas partes. Mirad cómo brilla esto y lo... Ah, no. Mano, pero eso debe valer, ¿no? O quién sabe, la verdad. Poderoso que es porque se rompe con extremada facilidad. Mirad cómo pinta esto. En algún lugar de aquí, que sospecho que probablemente... El diablo, ¿qué es todo eso, mano? Todo eso es antracita, uy, no. sería esto por el material que tenemos por aquí, o incluso este montón de aquí. Había una de estas minas a cielo abierto que no tenía mucha profundidad, donde ponían la basura y la quemaban. De esa manera podían deshacerse de los residuos que traían plagas, bichos, ratas, malos olores a la ciudad, y todo así parecía una buena idea, hasta que dejó de serlo. Y la cosa es que lo hacían de manera controlada, o al menos eso es lo que creían. Aquí detrás estaba el vertedero y justo hacia mi izquierda se situaba el cementerio de la ciudad, que aún sigue aquí, si lo veis. Y aquí viene el problema, y es que se acercaba el Memorial Day, un día en que las familias venían a ver a sus muertos al cementerio. Tener el vertedero justamente al lado no hacía una buena postal, no hacía que ese día fuera memorable, por lo que decidieron quemarlo de una manera más rápida. Básicamente quemar toda la basura 3 días antes, por lo que empezaron a quemarlo. Cuando la basura empezó a hacer su llama, se dieron cuenta al par de días que no cedía, el humo seguía saliendo y saliendo y saliendo. Pese a que los bomberos intentaron apagarlo, era... Uy, mano, o sea que empeoraron la ciudad. Increíble. imposible. Pasaban un par de horas y volvía a salir el humo y salía el humo. Y es que lo que no sabían ellos es que la mina donde quemaban las cosas comunicaba con gran parte del entramado de túneles subterráneos, de minas subterráneas, quemando así todo el subsuelo de Centralia, e incluso la temperatura misma de la propia ciudad cambió porque era un horno. Uy, mano, increíble. About 10 feet away, you can see the flames literally shooting right out of the ground. And you can feel the heat. It's like standing next to a small blast furnace. Y volviendo a las calles de Centralia, tenéis que pensar que esto no fue como una gran explosión que de repente hizo que toda la ciudad tuviera que abandonar. No, fue un suceso realmente poco a poco, a cuentagotas. Empezaron a agrietarse las carreteras y salir humo de ellas. Los inviernos en Uy, mano, qué miedo vivir en una ciudad así. esta zona son muy fríos. De repente, Centralia, la nieve que caía en sus carreteras no se quedaba. Era como si hubiera una especie de suelo calefactable 24 horas del día que generaba un calor. Y es que así empezó, casi como una curiosidad, una anomalía de la ciudad. Y es que hasta residentes decían que en Navidad les crecían tomates en el jardín del calor que daba la tierra. Pero poco a poco empezó el problema de verdad. Y es fuerte porque a la que te adentras un poco en el bosque, empiezas a encontrarte lugares como este. Si os fijáis por aquí, hay una especie de hueco y humo saliendo de la roca. Este humo que sale El diablo. es del mismo incendio de hace más de 60 años. Yo entiendo Uy, mano, what the fuck. ¿Y por qué pasa eso, el diablo? que todas estas rocas que parecen que no vayan a ninguna parte van a antiguas minas, todos los huecos que veis. Imaginaros estos gases, monóxido de carbono, saliendo del sótano de tu casa. A primera instancia, si yo estoy aquí y no lo estoy inhalando directamente, no me pasa nada a corto tiempo. Pero si me pusiera ahí y pasara un rato, me sucedería lo que empezó a sucederle a la gente dentro de sus casas, que empezó a desmayarse. Lo que empezó siendo una curiosidad, empezaba a ser un gran problema. Y es que es muy fuerte, pero pones
metes la mano y te juro que notas como si estuviera esto dentro de un horno. La piedra está realmente caliente y si os fijáis todo está impregnado de una especie de vapor, evidentemente, como de agua. Y es que a pesar de estos gases, no sé si por incultura, la gente no quería irse de donde había vivido toda la vida, por lo que se quedaba como una mera curiosidad. Pero no fue hasta el 14 de febrero de 1981 que la desgracia sucedió. Ese día había un poco más de alboroto en la ciudad porque se habían acercado unos políticos para intentar poner solución al problema que ya llevaba muchos años en la ciudad. Es ahí donde la madre le dijo a su hijo, Todd Domboski, que fuera a mirar qué estaba pasando. En el camino, Todd vio que en las plantas cerca de un árbol salía un humo. Y no es que Todd hiciera una irresponsabilidad de meterse en una casa abandonada, simplemente se acercó a ver qué es lo que sucedía. Cuando Todd se fue a acercar, el suelo cedió. Primero cayó hasta las rodillas, luego el barro cedió más, el agujero empezó a tragárselo mientras gases calientes salían desde abajo. Todd en ese momento gritaba porque se estaba hundiendo y en el último momento... Uy, mano, ¿qué? ¿Cómo puede hacer la naturaleza eso, mano? Increíble. logró agarrarse de una raíz. Su primo llegó corriendo y consiguió sacarlo. Todd sobrevivió cubierto de barro caliente, pero cuando entendieron lo que había sucedido, sabían que la ciudad era una trampa mortal. Y es que la causa del hundimiento era exactamente la pesadilla de Centralia. Bajo esa zona había antiguos trabajos mineros. Con el paso del fuego, el calor y los gases fueron debilitando el material que rellenaba o sostenía el terreno. Es decir, desde arriba parecía césped, patio, tierra normal. Desde abajo era una trampa. El fuego había calentado, aflojado y vaciado partes del subsuelo hasta que una capa fina de terreno quedó como una costra. Todd pisó esa costra y la atravesó. I'm still concerned about my friends and about the other people here that weren't even Catholic. Después de aquello, las autoridades entendieron que Centralia ya no era un problema que se pudiera esconder bajo tierra. Durante años, el Estado y el gobierno federal habían intentado controlar el incendio. Entre 1962 y 1978 gastaron unos 3,3 millones de dólares intentando apagarlo o contenerlo, con resultados muy Uy, mano, lo peor es que ni eso funcionaba. limitados. Pero después del accidente de Todd, la pregunta cambió. Ya no era ¿cómo apagamos el fuego? Era ¿cuánto cuesta sacar a todo un pueblo de encima de él? Primero se compraron algunas propiedades afectadas. Luego, en 1984, el Congreso de Estados Unidos aprobó 42 millones de dólares para comprar casas, negocios y reubicar a los vecinos. En dinero actual, eso serían aproximadamente unos 135 millones de dólares. Entre Uy, no me jodas, mano. 1985 y 1991 se adquirieron 545 casas y negocios. Muchas viviendas fueron vaciadas, demolidas y borradas del mapa, pero algunos vecinos se negaron a irse. Para ellos, Centralia no era una zona de riesgo, era su casa. Y lo más absurdo es que para entonces apagar el incendio ya parecía económicamente imposible. En 1983, un estudio estimó que extinguirlo costaría 663 millones de dólares. Estados Unidos gastó decenas de millones intentando controlar el desastre y al final Y no me pudo nada. Increíble. decidió que era más barato comprar el pueblo que salvarlo. Y es que los gases que salían de debajo de Todd no solo eran gases ultratóxicos, sino que encima las temperaturas de debajo de Centralia llegaban a 750 grados centígrados, 1300 grados Fahrenheit. Era, básicamente, estamos encima de un infierno. Volviendo al cementerio de la ciudad, se Uy, mano, tan grave era. dice que a causa de este accidente es probable que todos los restos que hay aquí debajo estén carbonizados y aunque por fuera se ve más o menos bien, por debajo ya hemos aprendido que en Centralia es otra cosa. Como no, en Estados Unidos las cosas caminarlas es bastante difícil. Voy a haceros un tour de lo que queda de Centralia en coche. Es que si os fijáis a mi derecha sigue estando la iglesia de Centralia y está prácticamente como nueva. Y es que justamente esta iglesia fue construida encima de una roca, por lo que nada del incendio le afectó. Algo que sí que me parece curioso es que es propiedad privada, es decir, no puedes ni entrar a mirarla, ni siquiera alrededor. No había visto nunca una iglesia privada.
nada, pero bueno, esto es Estados Unidos. Queda un edificio municipal donde hay bomberos dentro. Tiene bastante sentido, la verdad. E incluso puedes llegar a ver las dos casas donde vive la gente aún. Se han quedado absolutamente solos en el pueblo. Y como veis, las carreteras de lo que es la antigua ciudad pues están así, o sea, completamente agrietadas. Uy, man, increíble. Hay que tener cuidado por dónde caminas, por dónde metes el coche. Me hace gracia que aún queden los quitamiedos, ¿no? O sea, es que literalmente parece que estemos como en una carretera abandonada, que bueno, es básicamente lo que es, ¿no? Es que realmente esto sí que se siente destruido, ¿eh? Se dice que estas calles inspiraron a la película de Silent Hill, y es verdad, pero eso sí, como viene... No la he visto, mano, entonces no lo puedo comprobar. He dicho la película, no el videojuego. He de reconoceros que hemos venido probablemente en la peor época del año, y es que lo guay es venir aquí en invierno. Todas estas calles, al estar mucho más calientes de lo normal, pues sale y se ve ese humo. Y no solo eso, sino que este lugar es muy conocido por sus grandes nieblas, por lo que eso hubiera estado muy bien verlo, pero aún así me hace mucha ilusión estar aquí. Estaba como en mi bucket list de Estados Unidos desde hace tiempo. Hace unos pocos años, debido a que poca gente queda viviendo aquí, solo 5 personas, quitaron el código postal de Centralia, por lo que ha dejado de ser un pueblo. De hecho, las pocas personas que siguen viviendo aquí tienen que recoger sus cartas, su código postal, en Ashland, el pueblo de al lado, donde hemos ido a la mina. Y es curioso porque justo estaban... Uy, eso sí parece una ciudad, mano. Aunque sea un pueblo, ¿no? caminando por aquí y nos ha parado un policía y nos ha preguntado un poco qué estábamos haciendo, si veníamos a filmar, etcétera. Y me ha preguntado, ¿habéis ido a la calle de los grafitis? Y me ha hecho gracia porque el lugar más famoso de toda Centralia era una calle que estaba completamente cubierta de grafitis, donde en invierno también salía mucho humo porque había muchas grietas. Era como la calle famosa de... Uy, mano, increíble. Y el man no fue. Póngale. Centralia, o sea, toda la gente que venía a visitar este lugar iba por esa calle. Cuando me ha hecho la pregunta me ha sorprendido porque justamente en la pandemia mucha gente iba a esa calle a beber alcohol por las noches, a vandalizar, a hacer un poco de fuegos, por lo que decidieron que el Estado se la vendería a la propiedad privada que había más cercana para que la cerrara y la llenara de tierra. De hecho, hemos pasado antes por ahí para que veáis los montículos. Qué pena, era todo esto de aquí. Era la calle de los grafitis y ahora... Ah, era eso. Uy, no. ¿Cómo no van a dejar eso ahí, mano? Porque tenía flow. Sí está. Sigue viendo un poco, si os fijáis. Hay partes que quedan aún, pero supongo que la parte fuerte era esta parte de aquí. Pero claro, cuando me lo ha preguntado el policía, yo le he dicho, no hemos ido, porque claramente es ilegal. Y él me ha dicho, bueno, yo no os voy a decir de ir, pero tampoco va a pasar nada. Y es que no es ilegal venir a las calles de Centralia a explorar por ti mismo, simplemente que las autoridades te lo desaconsejan, porque evidentemente puede ocurrir una desgracia en la que se te caiga el suelo debajo y puedas acabar atrapado o abrasado o algo peor. Y de hecho es probable que todo esto... Uy, no, mano. Este mito que lleva 60 años y que piensa durar 250 más acabe pronto. No se sabe bien qué es lo que va a pasar con Centralia. Más que daros yo la opinión, prefiero que os la dé una persona que vive aquí en la zona. Ay, si es que entrevistaron a otra gente y todo, no. Those 5 people are gone from Centralia. Centralia is no longer a town. I believe the government will come in. They will scoop that fire out and throw it to the side, and what comes next? All that anthracite coal down there. And whoever contracts it, they're going to make money. But the people of Centralia ain't going to see it. Sí, nada, espero que os haya parecido muy interesante el desastre de este pueblo. Y nos vemos en 2 días. Por favor, haced correr la voz. Tenemos que llegar a los 3 millones de suscriptores. Queda mucho. Bueno, gente, ya vieron toda esa historia, la verdad, increíble. Y pues espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse acá abajito. Y nos vemos en un próximo video, ¿no? Y no olviden seguirme a mí y al amigo del video, ¿no? Así que chao.